La clave para hoy es buscar al Señor. ¿Cómo es? Buscar al Señor. Solo dos versículos que les quiero leer del libro de Salmos. Salmos 34, versículo 4 y versículo 10. Dice así, versículo 4 dice, busqué al Señor. Ese es un escritor de la Biblia que dijo esto. Todos necesitamos buscar al Señor. Hasta la gente que escribió la Sagrada Escritura buscaba al Señor. Él dice, busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Y en versículo 10, el mismo escritor dice, los leoncillos, que nosotros sabemos que el león es conocido como el rey de la jungla, pero hasta los leoncillos se debilitan y tienen hambre. Pero a los que buscan al Señor, nada les falta. Ahora, quiero preguntar, alguien podría decir, pues, ¿qué es buscar al Señor? Y lo que quiero decirles rápido es que buscar es un acto intencional, no improvisto. Es decir, que buscar es cuando uno toma una iniciativa. Como las historias que Jesús contó en la Biblia, una señora pierde una moneda de valor y comienza a buscar en toda la casa. El pastor pierde una oveja, comienza a buscar por donde fuera, a recuperar. Porque cuando entendemos el valor de algo y ya lo perdemos, iniciamos una búsqueda. Y entonces una búsqueda no es, bueno, si Dios quiere que yo lo tenga, lo va a tirar del cielo y va a caer en mi regazo. No, una búsqueda es cuando tú y yo tomamos iniciativa porque entendemos el valor de algo que no tenemos y comenzamos a buscar este algo hasta encontrarlo. Y les puedo asegurar que no hay nada que tú y yo necesitamos más que a Dios. Entonces hay que buscarle. Ahora, alguien podría decir, pero ¿cómo lo hago? Bueno, nada más tres maneras que les quiero decir que yo he hecho por muchos años a buscar al Señor. Primero, puedes orar, ¿verdad? Hablamos de la oración la semana pasada. Recuerden que Jesús dijo, hay que pedir, hay que buscar, hay que llamar y Dios va a contestar. Hay que orar y hay mucha gente ni ora por la comida, hombre, mucho menos en una búsqueda. Cuando oras por la comida, si es que tú oras por la comida, no estás haciendo una búsqueda, estás dando gracias. Pero una búsqueda es más intencional, es más intensa. Entonces cuando te das cuenta que hay algo que falta en tu vida, tú debes de orar por este algo y debes de orar hasta que recibas este algo de Dios. Este es buscarle. Otra manera que podemos buscar a Dios es leer la Biblia, ¿sí o no? Yo tengo muchos años leyendo la Biblia y escuchando la Biblia en audio. Ya con los smartphones puedes bajar apps gratuitos para escuchar la Biblia. Puedes escuchar la Biblia en el carro, en la combi, caminando. Hay mil maneras ahora de digerir la palabra de Dios. Y a través de leer la Biblia intencionalmente, no cuando pueda, pero tener un horario que tú dices, yo voy a leer la Biblia en esta hora porque necesito buscar al Señor. Vas a saber cómo Dios piensa, vas a saber cuáles son las promesas que Dios te ha hecho, vas a saber cuáles son tus derechos y obligaciones como hijo de Dios. Y la última cosa ya están haciendo, les quiero felicitar. La tercera manera de buscar a Dios es reunirte con el pueblo de Dios y adorar a Dios en compañía. Esto es súper importante. La Biblia dice que no debemos de dejar de congregarnos como algunos se acostumbran, pero debemos de, parafraseándolo, debemos de echar los kilos aún más porque se acerca el día del Señor cuando Cristo venga y quieres que te agarre confesado, ¿no? Hay que reunirte con el pueblo de Dios porque cuando estamos juntos Dios hace cosas muy especiales que puede ser que nunca vas a experimentar en la casa solos. Y uno más, ¿cuáles son los beneficios de buscar al Señor? Pues como vimos, primero, la liberación de nuestros temores. Él dijo, busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Yo en mi corta vida nunca he visto tanto temor como hemos visto en los últimos meses por la COVID, ¿verdad?
Y el sábado yo estaba pasando por un pueblo y vi un jovencito caminando solo en un lugar despoblado con una máscara. Yo pensé, Dios mío, ese joven, ¿qué está haciendo, hombre? Es decir, que se cree que se va a contaminar solito o qué. No es lógico ni científico lo que él estaba haciendo. Entonces, ¿por qué lo estaba haciendo? Temor. El temor nos causa hacer mil cosas ilógicas y dañinas a nosotros y a nuestros familiares. Gente hace locuras porque está siendo motivada por el temor. Pero la Biblia dice, si buscamos al Señor, Él nos librará de nuestros temores. Entonces vale la pena buscar a Dios, porque Dios te va a librar de tus temores. Y uno más, recuerda que Él dijo, los leoncillos tienen hambre, se debilitan y tienen hambre, pero a los que buscan al Señor nada les falta. Nosotros recordamos que Jesús dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo lo que ustedes necesitan les serán añadidos, ¿verdad? Entonces hay que buscar al Señor, aun si el rey de la jungla y sus cachorros tienen hambre. Si tú y yo buscamos al Señor, no vamos a tener hambre menos que estemos ayunando por voluntad propia. Amén. Amén. Desde que yo comencé a servir al Señor, nunca he pasado hambre, excepto cuando yo por voluntad propia decidí ayunar. Porque Dios suple las necesidades de sus hijos. Cuando nosotros diezmamos y ofrendamos, participamos en el mantenimiento y el avance del reino de Dios, del evangelio, las buenas nuevas, y que es parte principal de nuestra búsqueda de su reino y de su justicia. Jesús dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y tú dices, pues, ¿cómo lo hago? Una manera de buscar primero el reino de Dios y su justicia es financiar el evangelio de Jesucristo para que se expanda a todo el mundo. Mi familia y un servidor llegamos a México hace más de 20 años. Vivimos en Cholula y trabajábamos en la Sierra Norte de Puebla, allá ahí por Teciutlán. Y nosotros, Liz y yo, comenzamos a ver que estaba tan listo, tan lista la zona para la verdadera religión, que nosotros pudiéramos haber levantado iglesias cada rato. Hemos predicado en lugares donde tenían fama de correr a cristianos con machetes y piedras y nunca nos pasó nada. Todo lo contrario, siempre tuvimos una cosecha de almas. Pero el problema que nosotros experimentamos, que algunos de ustedes han escuchado, es que como nosotros vivíamos en Cholula, no teníamos obreros a quien dejar allá. Y a veces las sectas seguían donde habíamos estado para robar la cosecha. Yo recuerdo una pareja joven de Puebla, la ciudad de Puebla, que como medio convencimos que fueran a trabajar para ellos y solo aguantaron como 2 o 3 semanas allá en la sierra. Y pues es de conocimiento entre evangélicos y protestantes que nadie quiere trabajar en la sierra. Es muy difícil, nadie quiere los friazos que da, no hay uno, bueno, quizás hay un Oxxo por allá hoy, pero no hay nada, porque no trabajamos tanto en Teciutlán, pero también en los pueblitos alrededor que eran pero rancherías. Y recuerdo que un día un oficial de un movimiento muy grande en México estaba hablando con Liz y yo y viendo el éxito que Dios nos ha dado aquí en Tlaxcala en cuanto a la transformación de vida de gente como ustedes. Y él no pudo entender, nos preguntó, ¿y por qué Tlaxcala? Esto va bien, ¿por qué no lo hagan en Puebla, en Querétaro, en Monterrey, donde quieras, verdad? Y esa es precisamente la cuestión que queremos tratar hoy, porque, y pues Liz y yo le dijimos, pues estamos en Tlaxcala porque Dios nos ha llamado a Tlaxcala.
Nosotros no cerramos los ojos y poner el dedo en el mapa a ver dónde nos tocó. Pero yo les puedo testificar, y mi esposa también, que el primer día que yo pisé la ciudad de Tlaxcala, Dios comenzó a darme señales que yo tenía que venir aquí y levantar el río. Y lo hicimos. Y aquí estamos. Pero muchas veces la gente mira las cosas a través de los lentes de humanismo, los lentes de la sabiduría terrenal diabólica, y el plan de Dios no tiene sentido para ellos porque ellos son como hormigas tratando de entender el gigante de gigantes, que es el Señor. Y lo que queremos ver hoy no es lo que los hombres piensan que es conveniente, pero lo que Dios piensa es conveniente en cuanto a una iglesia. El enfoque de hoy es cuánta importancia pueden tener para Jesús, no para nosotros necesariamente, no para alguien que dice, no hombre, esto debes de hacer en Querétaro, no. ¿Cuánta importancia tiene para Jesús los pueblos y aldeas del estado más pequeño en la República Mexicana, que es el estado de Tlaxcala? Y yo creo que algunos van a estar sorprendidos cuando ven lo que Jesús piensa de los pueblos. Y vamos a leerlo, voy a leer de Mateo capítulo 9, comenzando con versículo 35. Es un párrafo, pero nos enseña un montón del paradigma de Jesús, cómo Jesús ve las cosas. Y yo creo que Jesús siempre tiene la razón. Liz y yo nunca hemos tomado una decisión ministerial por lo que paga, por cuánta oportunidad habrá. Simple hemos escuchado a Jesús. Jesús todavía habla con su pueblo por medio del Espíritu Santo. Entonces mi respuesta era muy fácil. Cuando este oficial me preguntó por qué Tlaxcala, por qué no lo hacemos en otro lado. Hombre, porque Dios nos llamó a Tlaxcala y punto. Y Dios es quien se encarga de nuestra comida y nuestra vivienda y cómo vamos a salir adelante. No estamos buscando oportunidades, estamos buscando hacer la voluntad de Dios. No somos oportunistas, somos siervos. Y los siervos van donde el amo diga. Y hagan lo que el amo diga. El amo los cuida, ¿sí o no? Ahora, Jesús, aquí dice la Biblia acerca de nuestro rey, Jesús. La Biblia dice, Jesús recorría a todos los pueblos y aldeas. Estamos hablando de la nación de Israel hace 2000 años. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas. Las sinagogas eran como un templecito donde los judíos podían reunirse sin irse hasta el templo grande en Jerusalén. Y parece que estaban por todos lados, porque dice que andaba enseñando en las sinagogas. Como solo tenían una sola religión en Israel, Jesús como rabí le permitían entrar y enseñar en la sinagoga donde sea que llegaba. Entonces andaba enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino. Ahorita les voy a decir qué son. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Hace tiempo yo les enseñé, y lo he dicho muchas veces en estos años, que siempre ha sido la voluntad de Dios que este evangelio sea predicado o enseñado en el contexto de lo sobrenatural. Jesús nunca solo enseñaba y sanaba, enseñaba y liberaba. Y es lo que nosotros estamos intentando hacer aquí. No solo dar información, más demostrar el poder de Dios a través de la sanidad y la liberación. Es lo que Jesús hacía. Al ver a las multitudes. Ahora, parece una contradicción porque alguien dice, a ver, si estaba predicando en los pueblos y aldeas, ¿cuáles multitudes? No hay una multitud en un pueblo, es una paradoja. No existen multitudes en pueblos. Pero yo creo que lo que quiere decir es que cuando Jesús contemplaba pueblo tras pueblo tras pueblo, cuando los juntas, ¿qué tienes?
Una multitud. ¿Sabes que el estado de Tlaxcala en 2020 está proyectado a llegar a 1.4 millones de habitantes en el estado de Tlaxcala este año? Es la proyección, 1.4 millones. Ahora, no tenemos 1.4 millones en ninguna aldea y mucho menos en las rancherías, pero si tomamos todo, yo creo que 1.4 millones es una multitud. Y Jesús andaba en pueblos, no andaba en las ciudades grandes, andaba en pueblos. Y cuando veía las multitudes, yo me imagino que Jesús pensaba, ya hemos visitado 10 pueblos, cuántas miles de personas y Dios mío, todos están mal. Dice que cuando vio a las multitudes, tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Porque estaban agobiadas las multitudes y desamparadas como ovejas sin pastor. Jesús va a utilizar dos analogías para hablar de la gente. Primero, Lee siempre me dice, Randy, no comparas la gente con animales. Jesús siempre lo hacía. Él dijo, son como ovejas. Gracias a Dios que no dijo burros, ¿verdad? O algo así. O otra cosa. Son como ovejas sin pastor. Sí. Entonces Jesús dice esto a sus discípulos. Estos mismos que no aguantaban a los niños, tenían mucho que aprender. Jesús dijo a sus discípulos, la cosecha, ahora Jesús está comparando a la gente con trigo o algún tipo de cosecha. Primero ovejas, después una cosecha. La cosecha es abundante. Hay multitudes. Nada más no están en un solo pueblo. No están en una sola aldea, pero hay multitudes. Y él dice, la cosecha es abundante. Pero son pocos los obreros. Él estaba hablando con 12 obreros y miles de personas que tenían que recibir ayuda. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha. Estas 2 semanas, hoy y hace 8 días, el tema es oración. Aprendimos mucho sobre oración hace 8 días y otra vez estamos tocando el punto, pero no oración por mí mismo, más oración por mi estado. Oración por donde Dios me ha puesto. ¿Sí? Y entonces Jesús dice, miren muchachos, hemos visto multitudes de gente, son como ovejas agobiadas y desamparadas sin pastor, son como una cosecha que se va a perder si alguien no sabe recogerla. Por lo cual quiero que pidan al Señor de la cosecha. ¿Quién será el Señor de la cosecha? El Padre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Ya tenía 12 obreros allá, pero 12 obreros no es suficiente para multitudes de personas. Y entonces hoy Dios nos quiere enseñar algo. ¿Están listos? Amén. Ok, bien. Yo quiero que sepan que le importaba a Jesús cada pueblo y aldea en su nación. Jesús no pensaba como aquel que me cuestionaba por qué yo estaba trabajando en el rancho grande si podría estar en la ciudad grande. Gracias a Dios que Jesús no piensa como este hombre pensaba. Jesús no es oportunista. Porque Jesús dijo que Él no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate para muchos. Y yo soy uno de ellos. Y a Jesús le importaba también los aldeas y los pueblos. No hay nadie que jamás ha caminado sobre esa tierra como Jesús. No hay nadie que le iguala. Y si Jesús fuera como muchos, él diría, yo solo voy a las ciudades grandes. Yo solo voy donde pagan mi vuelo. Yo solo voy donde los pastores tienen que juntar mínimo 1,000 personas o yo no llego. Yo he escuchado burradas así de otros. Pero Jesús no pensaba así.
Jesús, siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Dios en la carne, recorría no solo a las ciudades, mas a los pueblos y las aldeas, anunciando las buenas nuevas. Les quiero recordar lo que dice el texto. Dice, Jesús recorría todos los pueblos. Yo me imagino hasta las rancherías. Jesús recorría todos los pueblos. ¿Y sabes qué? Jesús solo tenía 3 años para hacerlo. El ministerio de Jesús duró 3 años. Comenzó a los 30, fue crucificado a los 33, resucitado y ascendió al cielo. En 3 años tuvo que echar los kilos. Muchos, si solo tuvieron 3 años, solo en el Estadio Azteca puedo yo. No, Jesús recorría a los pueblos. Bájate tantito, manito. Jesús recorría a los pueblos y a las aldeas. Jesús recorría todos los pueblos, dice, y ¿sabes qué? Yo chequé en el diccionario, en el español, lo que significa un pueblo. Un pueblo significa población pequeña. ¿Qué es la diferencia entre una ciudad y un pueblo? Un pueblo tiene una población pequeña. De propósito, esto está en la Biblia. Para enseñarnos, no tenemos que ser tan muy, que solo podemos ministrar a las multitudes. Porque cuando juntamos todos los pueblos, allí está la multitud. Y cada pueblo le importa a Dios. Y las aldeas, también chequé lo que significa. ¿Y sabe lo que el diccionario dice? Pueblo de corto vecindario y por lo común, sin jurisdicción propia. Yo vivo en una aldea. La aldea de San Francisco Tlacuiloquen pertenece al pueblo de San Dionisio y Aucumecan. ¿Sí o no? A mí me gusta mi pueblo. San Pancho me gusta. No me siento demasiado para vivir entre las vacas y cabras. A mí me gusta. Y yo sé que cada persona en mi pueblo, aunque casi todos son familiares, tienen valor delante de Dios. Y hay beneficios de andar en un pueblo. Si la paquetería no sabe encontrarme, les digo, nada más pregunta dónde vive el gringo, todos saben. Y llega el paquete. Ya no me ofenden si me llaman gringo, yo sé que soy. Enseñando, entonces andaba, no andaba taqueando. Bueno, hay que echar el taco cuando podemos, ¿verdad? Pero Jesús no andaba de turista. Andaba enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, a veces Liz y yo andamos, y le digo, vamos a pueblear, vamos a ver unos pueblos que no hemos conocido en Tlaxcala, lo hemos hecho un par de veces y siempre pensamos, ese sería un buen lugar para levantar una obra. Ese pueblo, y andamos investigando, pero Jesús, como ya tenían un sistema, los judíos, para que un rabí podía llegar a un pueblo y enseñar en las sinagogas, Jesús tenía un propósito, como hablamos de buscar al Señor. Él era intencional. Él no estaba nada más probando los moles de los diferentes pueblos. Él andaba y llegaba a la sinagoga y les enseñaba algo transformador, algo que podría transformar la vida, porque mucha gente no tiene los recursos para llegar a la ciudad grande de Jerusalén. Mucha gente no sabe ni siquiera lo que hay en Jerusalén. Mucha gente está amarrada a su pueblo por X razón. Entonces Dios nos dice, bueno, si tú no puedes llegar a la ciudad grande, ya no te va a tocar nada. No, Dios recorre a todos los pueblos y todas las aldeas para que todos tengan la oportunidad de escuchar las buenas nuevas. ¿Y qué son las buenas nuevas? Bueno, déjenme leerles. Cuando Jesús llegó a su pueblo de Nazaret, donde fue criado por José y María,
Jesús entró en la sinagoga, como hacía en pueblo tras pueblo, y soltó la sopa. Él agarró de un texto del profeta Isaías, que fue escrito 700 años antes, profetizando de aquel día que Jesús iba a parar y decir, este día se cumplió la escritura delante de ustedes. Y ahí va la escritura. Jesús le dieron un rollo de Isaías, abre el rollo, encuentra este lugar y Jesús lo cita y les dice que hoy fue cumplido la escritura. Ahí va. Isaías escribió 700 años de la venida de Jesús y profetizó de Jesús cuando dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por eso Jesús no solo enseñaba, pero sanaba también. Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas. Buenas nuevas no es mucho de la religión que ustedes han escuchado. Que hay que pagar para salir del purgatorio. Que hay que caminar, que hay que latigarse. Que hay que en alguna manera añadir algo al sacrificio del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Esas no son buenas. Si la religión te ata, no recibiste buenas noticias, recibiste malas noticias. Pero la verdadera religión son buenas noticias. Jesús sufrió, y yo creo que hay un lugar para el sufrimiento en la vida, pero nunca para tomar el lugar de lo que Jesús hizo. Nunca para quedarte bien con el pastor o el cura. Nunca para ganar un lugar en el cielo, caramba. El sufrimiento es para ayudarnos a ser más como Jesús. Por eso ayunamos. Hay que sufrir un poquito, especialmente si estás sobrepeso. Amén. No cabes tu sepulcro con los dientes. Eso no se vale. Después tenemos que orar por ti. Bien. Ya. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Alguien dice, ¿qué son las buenas nuevas? Que Jesús predicaba. La buena nueva es esta: si tú estás cautivo por la enfermedad, si estás cautivo por la adicción, si estás cautivo por el pecado, Jesús ha venido para que tú seas libre. Tú no tienes que ser esclavo del diablo, del chanclas o de nadie más, porque Jesús ha venido a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos. Tanto ciegos físicamente como ciegos espiritualmente. Todos nosotros, ¿saben? Todos nosotros éramos ciegos en algún momento de la vida. La Biblia dice que la gente que no conoce a Jesucristo, el Dios de este mundo que es Satanás, ha cegado su mente para que no puedan ver. Pero que la venda se quita en Cristo. Amén. La venda se quita en aquel que el Padre ungió con el Espíritu Santo. ¿Qué es la esperanza de cada pueblo y aldea del estado de Tlaxcala? Es que aunque sean ciegos por la brujería, por la idolatría, aunque sean cautivos por la enfermedad, Cristo vive, y cuando su evangelio sea presentado en verdad y con el poder del Espíritu Santo, el oprimido es liberado, el ciego recibe vista y la vida de uno es transformada. Neta. A poner en libertad a los oprimidos. Wow, cuánta gente oprimida. Si no teman la COVID, teman algo diferente. No importa lo que venga. Lo teman. Ya están diciendo, ya inyéctense, porque ya viene la influenza. Si ya no estabas temblando, ahora ahí te va otro. Para que tiembles, para que seas esclavo, para que no puedas disfrutar la vida que todavía te queda aquí en la tierra. Mucha gente no vive, solo existe.
Porque un esclavo no sabe lo que es la vida. Solo un libre puede saber lo que es la vida. ¿Cuántos son libres? ¿Pueden dar gracias al Señor? Amén. Y la última cosa que Jesús dijo de Isaías, él dijo, a pregonar, es decir, que el Padre me ha ungido para pregonar el año del favor del Señor. Quiero que sepas en el nombre de Jesús que hoy tú ganas la lotería espiritual. Porque si Dios te ha traído aquí y todavía no has entendido que este es el año del favor de Dios para ti, que yo quiero que sepas que este es el año. Es decir, que hoy tú puedes dejar tu opresión, hoy tú puedes dejar tu ceguera, hoy tú puedes dejar un amo horrible como Satanás y tú puedes recibir un Padre Celestial que transformará tu vida. No tienes que esperar otro día. El año del favor de Dios para tu vida ha llegado y hoy es el día de la salvación. Aleluya. Esas son las buenas nuevas. Ahora, la Biblia dice que Jesús recorría a todos los pueblos y aldeas enseñando en sus sinagogas. Y si pensamos hoy en el estado de Tlaxcala, no hay un pueblo, no hay una aldea donde no hay por lo menos una iglesia. Una iglesia católica, seguro. Puede ser que hay un templecito de protestantes también. O un salón de los testigos de Jehová. Pero hay un lugar religioso donde sea que vayas. Pero no quiere decir que tienen buenos pastores allá. Porque hay un cura no quiere decir que hay un buen pastor. Porque hay un pastor evangélico no quiere decir que hay un buen pastor. Porque aunque cada pueblo donde Jesús iba a lo mejor tenía su sinagoga, no obstante Jesús dijo, cuando yo veo a las multitudes son agobiados y desamparados como ovejas sin pastor. Oh, hay un religioso. Oh, hay un líder religioso, pero no hay un pastor. Porque muchos líderes religiosos están para servirse en vez de servir al pueblo. Y ese no es un pastor. Y cuando contemplamos los 60 municipios del estado de Tlaxcala, les garantizo que no hay ni uno que no tiene una representación religiosa, pero hay muchos que no tienen un verdadero pastor como Jesús llama. ¿Qué hacen los verdaderos pastores? Les voy a decir 3 cosas. Y van a poder decir, sí, ¿verdad? En mi pueblo hay un religioso, pero evidentemente no es pastor. ¿Qué hacen los verdaderos pastores? Primero, construyen rediles para las ovejas. Jesús dijo que la gente estaba desamparada, como ovejas sin pastor, dejado en campo abierto, dejado a defenderse a sí misma. Y un verdadero pastor construye un redil para que las ovejas estén seguras. ¿Y sabe qué? Una iglesia puede tener un templo, pero no quiere decir que es un redil. Pues aquí estamos nosotros en campo abierto, en el sol, soleándonos como en Acapulco, ¿verdad? Pero ese es un redil. Porque si el redil para las ovejas no se hace con tabique, el redil no se hace con bloc, el redil no se hace con madera, el redil se hace por el trabajo de los pastores que aseguran que no van a permitir que ningún lobo entre a devorar a las ovejas que pertenecen al gran pastor que es el Señor Jesucristo. Ese es un redil. Un redil no es para esclavizar, un redil es para proteger.
Y aquí en el río no me interesa controlar la vida de nadie. Lo que me interesa es que ustedes que se comprometan a esta iglesia, que sepan que ese es un redil. Y si yo o uno de nuestros pastores identificamos un ratero, un sinvergüenza, un lobo disfrazado, yo mismo le voy a confrontar y sacarle, si tengo que hacerlo, de las greñas, para que el redil sirve y el pueblo de Dios esté protegido. Eso es lo que hacen los buenos pastores. Como 3 de ustedes me creen, pero preguntan si no lo hago. ¿Qué hacen los buenos pastores? Dan de comer a las ovejas. No están cada rato comiendo barbacoa. Van de comer a las ovejas. Eso es lo que hace. Y hay muchos templos que no han visto pan del cielo desde que los construyeron, por lo cual no son rediles, son edificios vanos que no sirven de nada sobre la tierra. En las muchas sinagogas que Jesús llegaba, a lo mejor era la primera vez que la gente escuchó realmente una palabra de Dios, cuando Jesús paró y les enseñó la palabra con señales. Y en el estado de Tlaxcala, el estado está lleno de rediles vacíos y de lugares hambrientos, porque aunque hay un religioso, no sabe lo que es el pan del cielo, no sabe cómo dar de comer al pueblo, solo sabe cómo servirse a sí mismo. Y por eso Tlaxcala, como Israel, las multitudes, el 1,4 millones de personas, son agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Y no se vale. La tercera cosa que hacen los pastores es que conducen a las ovejas a las verdes pastos y tranquilas aguas, como dice Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Él me conduce. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que Jesús es el pastor supremo, pero que Jesús dio dones a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y cada uno de estos tienen un papel de jugar, de construir rediles para la protección del pueblo de Dios, de dar de comer al pueblo de Dios y de conducir al pueblo de Dios a donde hay pastos verdes y aguas tranquilas. Fíjense que hay alguien aquí que solo come una vez a la semana. Sí, ¿verdad? Se ve. No. Nah, ¿quién quiere vivir así, hombre? Morimos pronto. No, pues que comemos diario. Y yo no voy a llegar a tu casa a predicarte un sermón cada día. No puedo. No lo haría. Pero les puedo conducir para que ustedes siempre sepan dónde están los verdes pastos, dónde están las aguas tranquilas. Es precisamente lo que hacemos en los puertos. Les enseñamos al pueblo de Dios cómo encontrar las aguas tranquilas y los pastos verdes. Es lo que hacemos con los manantiales. Enseñamos a la gente cómo leer la Biblia por sí misma y cómo encontrar los lugares donde Dios tiene alimento preparado para ellos. Cuando nosotros podemos, alimentamos las ovejas, pero también les enseñamos a encontrar por sí misma el alimento que tanto necesitamos. Eso es lo que hacen los buenos pastores. Y aunque habían muchos religiosos en Israel, Jesús dijo: no tienen pastores, porque los pastores verdaderos protegen a las ovejas. Los pastores verdaderos alimentan a las ovejas, y los pastores verdaderos guían a las ovejas, los conducen. Ahora bien, ya vamos a llegar al grano. Les quiero guiar en un ejercicio. ¿Ustedes qué quieren? Por supuesto. Les voy a pedir que cerremos los ojos y que permitamos que Dios nos dé una revelación. A nosotros nos toca delante de todo esto a orar.
Jesús identificó el problema. Él dijo, las multitudes son agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces, ¿qué quiero que hagan, muchachos? Quiero que pidan al Señor de la cosecha. Quiero que oren. Voy a nombrar, mientras ustedes tienen sus ojos cerrados, voy a nombrar a cada uno de los 60 municipios del estado de Tlaxcala. Y lo que yo espero es que Dios despierte en el corazón de cada uno de ustedes que quiere participar un pueblo por lo cual tú puedes orar. No escojas 3 o 5, un pueblo. Esperen hasta que tu corazón brinca y tú dices, ese es mi pueblo. No tienes que ir, tienes que orar por este pueblo. Todos los días orar por este pueblo, porque es lo que Jesús dijo. Pídanle al Señor de la cosecha. Entonces, ¿listos? Voy a rondear los números. Cierran sus ojos y esperan que Dios les dé un testimonio de cuál pueblo puedes tomar para tu responsabilidad de oración. Amajac de Guerrero con sus 11,000 habitantes. Apetetitlán con sus 15,000 habitantes. Atlangatepec con sus 6,000 habitantes. Atlazayanca con sus 17,000 habitantes. Apizaco con sus 78,000 habitantes. Calpulalpan con sus 48,000 habitantes. Carmen Texquexquitla con sus 17,000 habitantes. Coapiaxtla con sus 15,000 habitantes. Coaxolmulco con sus 5,000 habitantes. Chautempan con sus 70,000 habitantes. Muñoz de Domingo Arenas con sus 4,000 habitantes. Españita con sus 8,000 habitantes. Huamatla con sus 92,000 habitantes. Hueyotlilpan con sus 14,000 habitantes, almas cada una. Ixtacuixtla de Mariano Matamoros con sus 38,000 habitantes. Ixtinco con sus 7,000 habitantes. Mazatecocho, ese, con sus 10,000 habitantes, casi 11. Cotla de Juan Coamatzi con sus 38,000 habitantes. Tepetitla con sus 21,000 habitantes. Sanctorum con sus 9,000 habitantes. Nanacamilpa con sus 18,000 habitantes. Aquamanala de Miguel Hidalgo con sus 6,000 habitantes. Nativitas con sus 25,000 habitantes. Panotla con sus 27,000 habitantes. San Pablo del Monte con sus 77,000 habitantes. Santa Cruz Tlaxcala con sus 20,000 almas. Tenancingo con sus 12,000, casi 13. Telocholco con sus 24,000 habitantes. Tepeyanco con sus 12,000. Terrenate con sus 14,000. Tetla con sus 32,000. Tlauca, algo así, con sus 13,000. Esto tengo que visitar. Tlaxcala capital con sus 95,000. Tlaxco con sus 42,000. Tocotlán con sus 5,000. Totolac con sus 21,000. Citlaltepec con sus 9,000. Zompantepec con sus 16,000. Xalostoc con sus 24,000. Xaltocan con sus 10,000. Papalotla con sus 30,000. Xochitzingo con sus 13,000. Yaucumecan con sus 38,000. Zacatelco con sus 42,000. Benito Juárez con sus 6,000. Emiliano Zapata con sus 4,000. Lázaro Cárdenas con sus 3,000. Esa sí es la aldea, ¿verdad? La Magdalena con sus 18,000. Texolo con sus 5,000. San Francisco Tlatlanocan con sus 10,000, 11,000 casi. Zacualpan con sus 3,000. San José Teacalco con sus 6,000. San Juan Huatzingo con sus 7,000.
Xocomanitla con sus 5,000, Tecopilco con sus 3,000, Nopalucan con sus 7,000, Santa Apolonia de Acalco con sus 4,000, Santa Catarina, Ayometla con sus 8, casi 9,000, Santa Cruz Quiletla con sus 7,000, Santa Isabel Xiloxoxtla con sus 5,000 almas. Juntos es una multitud de 1.4 millones, agobiada y desamparada como ovejas sin pastor. Y Dios no dice, váyanse pues luego. No, Él dice, oren, pídanle al Señor de la cosecha que Él envíe obreros a su cosecha. Ahora quiero que ustedes me ayuden, estamos casi terminando. ¿Cuántos de ustedes dicen, ya tengo un nombre? Yo quiero que levantes la mano, que la mantengas arriba. Ya tengo un nombre, ya sé por quién quiero orar, ¿sí? Por favor, yo les animo, escriban este nombre en un papelito. Ponle en un lugar que visitas mucho, como el refri. O el espejo, si eres muy vana, para que lo veas. Sí, pero ponle en algún lugar en el baño donde te gusta andar. Ponle este nombre. Y cada vez que lo veas, ora por este pueblo. No tienes que hacer una oración larga. Mira, la oración puede ser en segundos. Padre, Señor de la cosecha, te pido que tú envíes obreros a este pueblo. Amén. Amén. Ahora, termino con esto. A nosotros nos toca orar, pero a Dios le toca enviar. Y tengo que hacer una confesión. Hombre, como vine bajo convicción estudiando y preparando este mensaje. Me di cuenta de un gran error mío. Hace unas semanas yo les confesé mi frustración con entrenar tantas personas que están sentados aquí en otras obras del río. Pero ¿saben qué? No es la culpa de ellos, es mi culpa. Me cayó el 20. Es mi culpa. Tengo que confesar que aunque yo he conocido este texto por más de 30 años, lo brincaba. Y lejos de estar enfocándome en orar por obreros, yo estaba entrenando obreros. Comenzamos un instituto bíblico para entrenar obreros sin orar por ellos. Hemos hecho 1000 cosas yo he pateado casi, he empujado, he entrenado, he exigido que se vayan a levantar obras, pero olvidé lo más importante, de pedir al Señor de la cosecha que Él envíe obreros. Algunos pocos me han dicho, apóstol, nada más dígame usted a dónde voy, yo voy. Y yo les digo, yo no lo voy a hacer esto, hombre. Tú tienes que tener una palabra de Dios. Ningún hombre me envió a Tlaxcala. Dios me envió a Tlaxcala. Y donde sea que vayamos, las cosas no se entregan en una charola de plata. A veces la vida es difícil, es complicada. Y tú no necesitas una palabra de hombre, necesitas una palabra de Dios. Los hombres oran, pero Dios es quien envía. Podemos darle gloria. Los hombres oramos, pero Dios es quien envía. Y confieso mi pecado delante de Dios y delante de su pueblo. Me he equivocado por años. No sé qué me pasó, si yo pensaba que esto era un pormenor, mejor los entreno y que Dios les toque. Pero después de entrenar a tantos que todavía me están mirando en la boca, me cayó el 20. Me di cuenta de mi error de poner tanto esfuerzo en entrenar gente y no usar la misma fuerza en la presencia de Dios, pidiendo que Él envíe
a sus obreros como me envió a mí. Ningún hombre me envió, Dios me envió aquí. Y yo sé lo que es recibir una revelación divina. Sé lo que es recibir una palabra del cielo que da a una persona tanto de nuevo que puede dejar a todo para seguir aquella voz sagrada que le habló. Sé lo que es arriesgar todo para seguir la voz del Espíritu Santo. Lo que ustedes necesitan no es otro curso de instituto bíblico. Lo que necesitan es una voz del cielo, como le habló el apóstol Pablo, y le separó y lo apartó y le envió a las naciones. A mí no me importa si nunca enseño otra clase. Voy a hacerlo. No hay otra. Pero les voy a decir una cosa. Primero voy a hablar con Dios antes que hablar con ustedes. Yo no le pido a Dios, yo no le digo a Dios quién envía. Porque a veces Dios escoge uno y uno quiere decir, ¿estás seguro que ese quiere enviar, Señor? Los hombres oramos, Dios envía. Entonces, mira, lo que les estoy suplicando es esto. Yo no puedo hacer este trabajo solo. Necesito que ustedes me ayuden. Soy una jarra de barro, como todos. Y Dios no quiere que solo yo haga las oraciones. Mas Dios quiere que nosotros como pueblo obedezcamos su palabra. Y comencemos, por eso yo les pedí, muchos de ustedes ya tienen un pueblo, por favor, no esperes mañana. Llegando a la casa, escribe en un papel el pueblo, pégalo en un lugar y comiencen a orar por este pueblo. Solo orar. Oren que Dios envíe obreros a este pueblo. Ayúdenme. Vamos a seguir entrenando gente, claro. Pero yo solo quiero entrenar gente que Dios ha llamado. No quiero entrenar gente que va a aprender un montón y venir aquí a sentarse y juzgar mis prédicas. Quiero entrenar personas que Dios mismo ha llamado a salir de estas sillas y recorrer a los pueblos y aldeas como Jesús hacía. Ahora, no todos vamos a ser llamados a hacer esto, entendemos. Pero si no todos estamos orando, no estamos siendo buenos hijos de Dios. A todos nos toca orar por nuestro estado. Porque hay una multitud de tlaxcaltecas agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastores. ¿Saben por qué? Porque no tienen pastores. Y quizás no vayas tú, pero tú puedes ser la clave para orar a Dios de tal manera que Dios toque la persona predestinada para ocupar este rol y Dios los envía. Yo he jalado orejas por muchos años y no me ha servido. Ya no voy a prestar atención a los hombres, yo voy al trono de Dios hasta que algo pasa entre nosotros. El gran teólogo Charles Spurgeon hace más o menos siglo y medio dijo que la palabra enviar que Jesús usó aquí es la misma palabra que se usa para expulsar un demonio de un hombre poseído. Y el teólogo dijo, se necesita un gran poder para sacar un demonio. Y tendrá el mismo poder de Dios para conducir a un ministro a su trabajo. Si nosotros oramos un día con la misma fuerza que expulsamos a demonios en el nombre de Jesús,
Dios va a comenzar a agarrar gente nuestra y los va a expulsar a los pueblos y aldeas, porque Dios ama a cada pueblo de Tlaxcala y Dios ama a cada aldea de Tlaxcala y no está conforme que nosotros nos pongamos cómodos aquí nada más. Amén. Amén. Entonces no les estoy enviando, ya aprendí. No quiero que se vayan a ningún lado. Quiero que oren. Quiero que oren. Quiero que oren, no por sí mismo. Que oren por esos 60 municipios del estado de Tlaxcala. Y Dios se encargará a quién envíe y cómo lo envíe y cuándo lo envíe. A nosotros nos corresponde pedirle. Y a Él le corresponde enviar. Les invito a ponerse de pie. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hoy recordamos, Padre Celestial, que Jesús no solo murió por nosotros, mas por todo Tlaxcala, por cada pueblo y aldea, por cada ranchería, por cada hogar. Hoy comemos su carne y bebemos su sangre, recordando el pacto que tenemos contigo por medio de Él. Rogándote, oh Señor de la cosecha, que envíes obreros al campo. Y aquí estamos, en la vida y en la muerte, para servirte. Que Tlaxcala sea salvo por las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Su sangre. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión: tú, Dios, reina. Que así sea en Tlaxcala, en el nombre sobre todos los nombres, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Y que Dios bendiga a su pueblo mexicano.